Listo, pues al parecer vamos integrándonos bastantes personas hoy a la sesión. Me da mucho gusto ver bastantes personas conectadas. La intención es poder platicar con ustedes, poderles compartir un poco la experiencia que tenemos en la parte de reclutamiento y selección y poder darles algunos tips para agilizar su búsqueda de empleo. Justo antes de entrar al aire platicábamos que pues a veces cuando estamos en los últimos semestres de la carrera o estamos terminando la carrera, pues si no tenemos como esa orientación de saber en dónde voy a buscar trabajo. Hay quienes afortunados tienen ya desde un principio la idea, pero también habemos muchos otros que no sabemos dónde buscar trabajo porque estamos en el séptimo, octavo semestre y estamos a punto de salir. Adicional a ustedes les tocó el tema de pandemia, ¿no? Entonces decimos, oye, ¿sí estarán contratando? ¿No estarán contratando? ¿Es que me van a colocar desde mi casa? ¿Cómo es? Y la intención de platicar con ustedes justo es darles como esos tips, porque de pronto hay alguien que llega y dice, bueno, voy a contactar a los headhunters, ¿no? O voy a contactar a las bolsas de empleo o voy a la universidad. ¿Qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que me va a resultar mejor para mi búsqueda de empleo? Esa es la parte en la que nosotros queremos platicar con ustedes, queremos compartir con ustedes acerca de cuál sería, les repito, la mejor estrategia. Y bueno, pues para arrancar la parte de la estrategia, creo que lo más importante o el paso número 1 es tener nuestro currículum. O sea, eso sería el paso 1 que yo haría. ¿Y qué voy a colocar en mi currículum si estoy recién egresado, si no tengo experiencia o si trabajé 6 meses nada más en mi servicio social? O sea, ¿qué puedo colocar en mi currículum para que sea atractivo para alguna compañía, ¿no? Y creo, y justo es la parte que me gustaría empezar a platicar. Un currículum para recién egresados creo que tiene que ser muy sencillo. Si el de una persona que está laborando no debe ser de más de 2 hojas, bueno, pues si nosotros estamos recién egresando, no tendrá que ser más de una cuartilla. Lo primero que vamos a colocar en nuestro currículum serían los datos de contacto. ¿Y cuáles son los datos de contacto relevantes que quiere saber aquella persona que está haciendo el reclutamiento? Pues mi nombre, mi edad, el teléfono, mi celular, no necesito el teléfono en mi casa, el teléfono celular, mi correo electrónico, que sea lo más profesional posible. O sea, si tengo hoy uno que está un poco chistoso, que no es el adecuado, pues lo cambio y únicamente abro una cuenta de correo que sea, digamos, profesional y que con esa me quede para las cosas importantes y que voy a estar checando. Mi correo electrónico y si desean colocar la ciudad o el estado donde actualmente radican, si es Ciudad de México, si le quieren poner Coyoacán, Ciudad de México, Atizapán, Estado de México, ¿no? Xochimilco y ya, para que la persona se dé cuenta de en dónde están ustedes ubicados y sea mucho más fácil en algunos casos si nos están hablando de alguna planta de manufactura y yo vivo en Xochimilco, no me voy a ir a hacer prácticas a Ecatepec, ¿no? O a lo mejor sí, pero bueno, ya será una cuestión de que decida la persona. Si va a ser en Vallejo y vivo en Milpa Alta, bueno, o sea, eso nada más nos da una idea para que las posiciones para las que nos llamen no estén tan retiradas, tanto de mi universidad o de mi dirección de casa, ¿no? Entonces, esos serían los únicos datos que debemos colocar. No pongamos el teléfono de nuestra casa, no pongamos nuestra dirección completa, no es necesario, no agrega valor, ¿no? Ni tampoco otros datos de estado civil, la parte de teléfonos de recados, o sea, todo eso creo que no. Lo único que necesitamos es nuestros datos de contacto y ya. Por otro lado, la fotografía. La fotografía, yo les sugiero que es una fotografía formal, pero una fotografía casual, una fotografía color, con un fondo, por ejemplo, aquí se ve un fondo gris, ¿no? Hay algunos fondos como blanquitos, pero más tenues o con algunas rayas. O sea, lo que sí les sugiero es que la fotografía, pues sí, sea formal.
no necesariamente tienen que tener un traje o tenemos que tener un vestido o tenemos que, no, una fotografía donde nos veamos bien, un saco, una blusa, un polo, una camisa, ¿no? Y ya les sugiero que la foto sea juvenil, no se disfracen de señores, no se disfracen de señoras, o sea, tienen la edad que tienen y el puesto para el que se están postulando es de recién egresado o trainee, ¿no? Entonces no nos tenemos por qué disfrazar de general managers o de directores. Entonces, que sea lo más casual y no tan producidas, ¿no? A mí me ha tocado de pronto ver fotos donde, sobre todo las mujeres, ¿no? Pues nos cambiamos casi el tono de piel, los ojos, la nariz y de pronto ya cuando estás ahora en el Zoom, pues resulta que la foto que estás viendo no tiene nada que ver con la foto del currículum. Entonces, yo les sugiero que sí, no tiene nada de malo ponerle ahí un filtro, pero no necesariamente cambiarnos, ¿no? Ahora, en la última, después de la fotografía, muchas personas utilizan el apartado del objetivo. El objetivo, salvo que te vayas a inspirar y realmente definir cuál es tu objetivo profesional de llegar a una empresa y que lo redactes en no más de 4 líneas, vale la pena que lo escribas. Si es un objetivo trillado, si es un objetivo tomado de otro currículum, no tiene caso. O sea, si realmente no, yo te diría, a mí en lo particular, llevo casi 15 años revisando currículums y pocas veces, si no es que casi nunca, leo un objetivo profesional, ¿no? No es algo que a mí me agregue valor. Si tú lo quieres colocar, no pasa nada, son 4 o 5 líneas no más, y que sea algo que cuando te hagan la entrevista, pues haga sentido y que lo sepas perfectamente bien lo que escribiste. Si no, pues yo te diría que omitas esa parte. Nos vamos al tema de la escolaridad. En la escolaridad, únicamente vamos a colocar nuestro último grado de estudios, es decir, no necesito colocar primaria, secundaria, preparatoria, no, sino si actualmente estoy estudiando, pues entonces coloco que estoy en la universidad tal, en la carrera tal y en el semestre en el que estás y que tienes disponibilidad para una posición como trainee, ¿no? O que tienes horario vespertino, horario matutino, horario mixto, o sea, pero con disponibilidad. Si ya egresaste de la carrera, pues entonces ya pones que estás ahí, o sea, puedes poner universidad, no sé, se me viene a la cabeza, Universidad del Valle de México, licenciatura en Administración de Empresas y los años, ¿no? O sea, 2016, 2020. Y entonces ya ahí se entiende que ya terminaste la carrera e incluso si ya cuentas con tu cédula profesional, puedes colocar tu cédula profesional. Y en el caso que consideres importante o que vale la pena agregarlo, pues hay quienes colocan el promedio. No es relevante conforme vamos avanzando en nuestra carrera profesional o nuestra trayectoria profesional. Sin embargo, hoy, en este momento, estando en sus zapatos, no tenemos tanta información que dar. Entonces, ¿qué es lo que sí puedo vender? Salvo que lo pueda vender, bueno, pues que termine la carrera con mención honorífica, que tuve una beca, ¿no? Por justamente esto, ¿no? Por excelencia académica, o sea, todo aquello que tú consideres que hoy sea digno de presumir en cuanto a tus logros estudiantiles, los tienes que colocar. No pasa nada, ¿no? Si tuviste una beca estudiantil, si tuviste una beca de excelencia académica, si te titulaste con mención honorífica, o sea, creo que eso vale muchísimo la pena colocarlo si es que fuera tu caso, ¿no? Si tenemos calificaciones promedio, pues no va a agregar gran valor, ni tampoco quiere decir que no sea importante o que porque tengas un promedio de 8 sea malo, ¿no? Y que no te van a contratar, no. Pero yo únicamente resaltaría aquello que es sobresaliente, ¿no? No todos salimos con mención honorífica, no todos tenemos una beca de académica, o sea, entonces eso es la parte que sí vale la pena resaltar. Lo otro, pues bueno, somos estudiantes promedio y no pasa nada, ¿no? Si hice un proyecto de tesis interesante, bueno, pues lo vamos a colocar en otro apartado. No lo dejemos ahí porque entonces se pierde en la información de la escolaridad y muchas veces ya no le das tanto peso. O sea, aquí ya dice que es ingeniero, que ya salió, ok, te sigues. Y ya no lees como todo lo demás que pudiera ser interesante. Entonces yo por eso lo pongo como un apartado diferente.
Si ya hice mi servicio social y mi servicio social no fue irme a meter a una oficina de gobierno a engrapar páginas, ¿no? Si realmente hice un servicio social apegado a mi carrera, donde realmente tuve experiencias interesantes de aprendizaje, entonces vale la pena colocarlo. Si yo considero que realmente nada más fue ir a matar horas a la oficina del rectoría, pues entonces mejor ni siquiera lo incluyo. Pero si realmente, oye, me fui a hacer mi servicio social porque soy ingeniero, y me fui a meter a una planta de manufactura y entonces en el servicio social hacía esto y estuve en la parte de producción y, ok, entonces estuvo padre, ¿no? O estuve en el taller de máquinas, herramientas, en el taller de moldes, todo eso vale la pena empezarlo a colocar porque es experiencia. No te pagaron, pero finalmente, pues es experiencia. Entonces, ahí sí ya lo puedes colocar. ¿Qué vas a colocar? Justo lo pones como un apartado de servicio social y lo colocas con el nombre de la empresa en la que hiciste el servicio, el periodo, o sea, si fueron 6 meses y ya pones meses, ¿no? En el año que estuviste. Y luego, ¿cuál consideras que fue lo interesante de esta experiencia? ¿Cómo te fue? ¿Cuáles eran las actividades más importantes que realizabas? Si finalmente llegaste a una muy buena compañía, porque también pasa en una donde tú pensabas que iba a ser diferente y que realmente ibas a tener mayor aportación o mayor aprendizaje, pero no fue así porque la misma gente no tiene ni siquiera un plan diseñado para los trainees o para los becarios, pues entonces, bueno, lo puedes colocar de, pues sí, pasé un proceso de selección, llegué a esta compañía y ya nada más dices, ¿sabes qué? Pues se trataba de hacer algo muy sencillo, ¿no? Pero salvo que tú consideres que la compañía lo, lo vale, o sea, que va a ser un renombre, ¿no? Si no, si la experiencia realmente no dejó nada interesante en tu trayectoria profesional, pues yo no la incluiría. Hasta aquí iríamos en los datos de contacto, la fotografía, la escolaridad y el servicio social. Me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta, si alguien tiene alguna duda, alguien quiere compartir algo, hasta donde vamos en la parte del currículum. ¿No? Hola, bueno, yo sí, rapidísimo. No Hola, sé si me José. escucho. Sí, sí te escuchas. Hola, ¿qué tal? Buen día. Perfecto. Bueno, con respecto a la descripción justamente del servicio, bueno, yo creo que también de la experiencia, pero incluso en el servicio, hay una cantidad límite máxima de como de detallar de un párrafo de qué hice y demás, o debe ser muy breve, unas cuantas líneas, dos, una. En la parte del servicio social, por ejemplo, si tú realmente consideras que fue una experiencia interesante y que aportó y que aportaste en la empresa donde lo realizaste, pues entonces debemos de colocarlo con las actividades. ¿Cuáles son las actividades más importantes que realizaste? Y yo lo pondría como con bullets, ¿no? Para empezarlas o con números, ¿no? Y entonces las vas como identificando. Primero puedes hacer un bosquejo del currículum y después ya una vez que lo revises, ver cuáles son las que vale la pena incluir y cuáles no. Es importante que a la hora de que elijamos las actividades sean relevantes para el proceso, ¿no? O sea, es decir, si tenía que archivar, ¿no? Porque muchas veces a mí me tocó que me pusieran a archivar expedientes, pues yo creo que eso no era como lo relevante. Sin embargo, sí aprendía cómo se armaba un expediente de un empleado. Entonces, sí, lo que hice fue colocar la información de archivo y armado de expedientes, ¿no? Entonces yo le di como digamos, ese toque, ¿no? Aunque era realmente archivarlos y ver que estaban bien, yo cuando llegué a esa compañía, pues lo que hice fue, pues bueno, si ya voy a estar aquí, pues entonces mejor agrego valor y los ordeno y les pego la foto y trato de que sea mucho más relevante mi trabajo. Entonces, eso yo lo comentaba, ¿no? O sea, entonces, archivo de expedientes, armado, revisión de documentos. No es lo mismo que, pues sacabas de las cajas y ponías los expedientes por letra, ¿no? No, yo le empecé a dar como ese valor. Creo que sí vale la pena elegir no más de 5 o 6 actividades relevantes, ¿no? En el proceso.
y entonces colocarlas en el apartado del servicio social. Are, me están preguntando si tienes alguna foto, no sé si tengas alguna para compartir de ejemplo. Ahorita si quieres en lo que vamos platicando, a ver si les podemos poner una fotito de ejemplo. Y bueno, esa sería la parte más importante. Pero sí creo que lo tendrían que definir ustedes. O sea, primero hagan toda la lista de actividades que realizaban en el servicio social y que tengan que ver todas aquellas que hayan sido relacionadas con su puesto, con su carrera, ¿no? Con lo que estaban ustedes en el área en la que ustedes estaban. Y ya una vez que las lean, no, esta no agrega valor, ¿no? Esta realmente tampoco, esta nada más es de relleno. Y a lo mejor de las 10, 12 que hacías, pues son 6 las más importantes. Entonces, bueno, pues es importante que las coloques. Yo te diría que únicamente el tema de licenciatura, ¿no? Yo únicamente elegiría, salvo que, por ejemplo, yo he visto algunos currículums de gente que es, por ejemplo, técnicos, que son técnicos en análisis clínicos, ¿no? Y después estudiaron la carrera de ingeniería química. Entonces, sí te van colocando esa historia profesional y te van contando de sus prácticas. Si fuera el caso, ahí sí puedes colocar el servicio social si es que tienes una carrera técnica. O sea, hay muchos ingenieros, por ejemplo, yo he entrevistado a muchos ingenieros especialistas en moldes que previo tienen la carrera de técnicos en máquinas y herramientas. Y entonces, si esa carrera técnica te hizo tener una práctica en una planta de manufactura o te hizo estar en un taller, ahí sí vale la pena colocar el servicio social de una carrera técnica, pero siempre y cuando vayas contando la historia, ¿no? Que si estudiaste en la preparatoria una carrera técnica en cultura de belleza, y de pronto te vas a la universidad y entonces estudiaste ahorita ciencias de la comunicación y hiciste un servicio social que no tiene nada que ver con lo que ahora estás buscando, pues entonces no te genera valor y únicamente estás llenando de información no necesaria tu currículum. O sea, lo que tiene que hacer el currículum es nuestro flyer de presentación. Yo siempre les digo que es este flyer que nosotros vamos repartiendo, ¿no? Donde nos estamos presentando. Es por eso que ahorita que revisemos la foto, por eso es importante el tema de la foto, por eso es importante no colocar todos nuestros datos de contacto. O sea, alguien que reparte ahí flyers, pues no quiere que el teléfono de su mamá, de recados, de la casa, la dirección, ande por todos lados. No, simplemente con mi teléfono celular y los datos más importantes, mi correo electrónico. Pero entonces sí es importante que el currículum vaya contando nuestra historia profesional, nuestra historia también o nuestra escolaridad, ¿no? Y eso no va a pasar ahorita, nada más que somos recién egresados, va a ir pasando durante los años que empecemos a trabajar. Y entonces, tengo la carrera técnica en análisis clínicos, ¿no? O en químico, no sé, o en máquinas y herramientas. Entonces, bueno, tengo esta carrera técnica e hice este servicio social. Después de ahí entré a la universidad y ya empecé a estudiar ingeniería mecánica y ahora que terminé la carrera de ingeniería mecánica, hice este servicio social. Y viene contando esta historia de que ya estuviste en plantas, de que ya estuviste en laboratorios, ¿no? Que conoces bien de análisis clínicos, que conoces bien de calidad, y vas contando tu historia profesional, cómo se ha ido desarrollando, aunque sea de 3 años, ¿no? Y terminé la carrera técnica y después me metí a la licenciatura y no trabajé, pero tuve esta experiencia previa. O hay quienes sí trabajaron, hay quienes también me preguntan si, oye, pero yo trabajé toda la carrera, yo tenía algunos compañeros en la universidad que trabajaban, ¿no? Para pagarse la universidad. Y entonces, ¿es importante colocar eso en el currículum? Sí, sí es importante. Va en otro apartado, no en el de servicio social. Y el servicio social únicamente lo estamos incluyendo para quienes realmente su servicio social tiene que ver con su carrera, que fue algo interesante y que no lo pusieron a armar expedientes como a mí o en algún momento a poner sellos, ¿no? De recibido. Eso fue lo que a mí me pusieron 3 meses a hacer. Entonces, si no fue así, pues entonces sí vale la pena que lo incluyas, ¿sale? Hasta ahí nos vamos a la parte del servicio social. Vamos a, no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguien tenga alguna duda. Yo tengo una duda. Sí. Respecto al poner si es obligatorio poner debajo de la carrera recién egresado, porque siento que a veces
los reclutadores pueden como excluirte sin leer toda la parte de pues todo tu desarrollo, por el simple hecho de ver que eres recién egresado y que pues no se cuenta como con el título. No, yo no colocaría la palabra recién egresado. Yo colocaría, por ejemplo, les decía, el nombre de la universidad, la carrera que estudié y los años. Ahí se van a dar cuenta. O sea, si un reclutador te descarta porque eres recién egresado, no, y es muy chistoso porque no necesariamente nos descartan por recién egresado. Tenemos la idea de que en algunos puestos que nos dan, pues nos piden 4 o 5 años de experiencia, ¿no? Y entonces hay veces que pues el perfil no encaja, no hace match. Yo he visto currículums donde la gente pues va terminando la carrera, pero tiene 4 años de experiencia en un puesto y entonces tendrá que leer lo posterior. Si él no lo hace y automáticamente te descarta por el tema de la carrera, bueno, pues no hace un buen filtro. Pero no creo que vaya a pasarte con muchas personas. Creo que sí es importante que lo coloques, porque si no, y si hay alguna duda y dice, ay, tienes 5 años de experiencia, pues si ya tienes los 5 años de experiencia y trabajaste durante toda la carrera, pues tu experiencia lo va a avalar. Si no, y de todas maneras no cumples con el perfil, o sea, si de todas formas te piden 2 años de experiencia y no las tienes, pues ahí te van a descartar, ¿no? Pero no creo que sea un tema, siempre y cuando nosotros nos postulemos a posiciones que sean afines a nuestro perfil. O sea, a veces decimos, ay, bueno, piden 3 años de experiencia. Yo estuve 1 año y medio, pero pues igual y pega. Y no va a pegar, ¿no? O sea, eso que te dicen, el no ya lo tienes y lo vas a seguir teniendo. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerlo. Y yo se los digo de la forma más honesta, ¿no? O sea, si me piden 5 años de experiencia, me piden 5 años de experiencia. Yo no soy la persona que elige los puestos. Yo hago un filtro, entrevisto y presento candidatos. Y mi cliente, que son las compañías, pues decían, te dije 10 años de experiencia, Lilia, o te dije 5 años de experiencia, ¿no? No cumple con el perfil. Pero hay posiciones a las que ustedes se van a postular que son de trainees, de becarios o de posiciones iniciales más junior que piden 1 año de experiencia, piden, ¿no? Pero no tengo el año de experiencia. Bueno, pero te estoy poniendo que tengo 6 meses del servicio social, que hice esto, igual y funciona, pero porque me estás pidiendo 1 año de experiencia, no 5, ¿no? Pero sí creo que es importante. Lo más importante es que nosotros pongamos en el currículum la mayor cantidad de datos correctos y veraces. O sea, no disfracemos un servicio social que no hicimos, no disfracemos unas prácticas profesionales o un proyecto en la universidad que no fue nuestro, porque de alguna manera pues se va a notar en la entrevista. Las personas que nos entrevistan muchas veces pues tienen 10 años de experiencia y fácilmente pues van a detectar que no tengo esos conocimientos o que no ejecuté el proyecto que estoy en teoría vendiendo en mi currículum. Yo creo que lo más importante es colocar la información correcta y veraz. Si soy recién egresado y te tengo que poner que estudié del 2015 al 2020, porque soy arquitecto o médico, o que estudié del 2016 al 2020, pues eso es, ¿no? O sea, es el día que me contrates y que me pidas mis documentos, pues mi certificado, mi título o lo que sea, ahí va a decir el periodo en el que estuve en la universidad. ¿Vale la pena colocarlo? Sí. Para que entonces todos aquellos que no nos descarten por eso, para que todos aquellos reclutadores que nos llamen, venga la información ahí. Y entonces te digan, veo que saliste el año pasado, ¿no? Sí, ok, ¿ya estás titulado? No, sí, estoy en trámite, ya nada más estoy esperando mi cédula, pero ya pagué mi trámite. Ok, perfecto. Oye, mira, te cuento, pero ya sabe, ya tienes información. Oye, aquí no veo cuándo egresaste, pero veo que tienes 3 años de experiencia, pero no, ¿sabes? Entonces, que no haya como esas dudas y que entonces para las llamadas que recibamos, porque a mí me pasaba muchas veces al principio, cuando inicié ese reclutamiento, que les llamaba candidatos y después decía, chin, ya me equivoqué, pero ya estoy en la llamada y era filtro y era para el tema del salario. Y ya después, bueno, ok, yo te mando un correo y te mando los datos y seguimos en contacto para la vacante. Claro que ya nunca les mandaba nada, ¿no? Pues porque estaba filtrando mal y porque estaba haciendo llamadas a personas que no hacían match con el puesto. Posiblemente te toca a alguien así, no pasa nada. Lo importante es que nosotros le brindemos la mayor cantidad de información en nuestra
en nuestro currículum. Entonces, vamos en el servicio social, digamos. Bueno, vamos en el tema de los datos. Ya pasamos el tema de la foto. Ares, ¿tienes alguna foto por ahí para enseñarla a los chicos? Listo. Sí, Ok. de hecho ahorita voy a compartir la pantalla. De hecho va a salir la mía y la de Héctor. Igualmente comentarles, chicos, que en estos temas siempre va a depender tanto la foto y el currículum acorde a la empresa a la que tú te vas a postular. Por ejemplo, quienes somos del tema de mercadotecnia, de comunicación, pues se nos da más libertad, ¿no? De poder hacer un currículum más ad hoc a esa parte. Y, por ejemplo, los que van para abogados, pues tienen que vestirse como un abogado, pero ustedes, que la mayoría veo que son ingenieros, deben de tener un trabajo de investigación muy fuerte en cuanto a dónde se van a postular. ¿Por qué? Porque, y se los digo por experiencia propia, ¿no? Igual junto con mi compañero nos ha pasado mucho esa parte, que durante la escuela siempre te dicen, vístete bien, vístete para que vayas a una entrevista, ¿no? Y siempre es lo típico. Llegas y vas con tu trajecito súper dandy, y el taconazo y la media y todo, ¿no? Y la verdad es que cuando llegas tú a las empresas, es que te ven hasta como bicho raro, ¿no? Como lo comentaba Lili. O sea, eres una señora chiquita, eres un señor chiquito, ¿por qué te disfrazas, no? No te disfraces. Igualmente tu personalidad siempre se va a ver en la fotografía. En el caso de aquí, pues yo no tengo traje, yo no salgo de traje, no, o sea, yo salí como lo que soy, ¿no? Soy comunicóloga, a mí no se me exige tanto. En el caso de nuestro socio, de Héctor Aguilar, pues ella tiene muchísima experiencia, pero por ejemplo, este es el ejemplo para los que irían como a una consultoría de abogados, ¿no? Este tipo de empresas en el que sí se te exige mucha más presencia porque tú eres embajador de la marca, vas a ser embajador de la marca, de la empresa a la que te vas a postular. Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna duda. Yo con esto cerraría, Lili, y te dejo la palabra. Ya vimos la foto y entonces justo la foto es esta, si se dan cuenta, las fotos que estamos viendo, que estamos revisando, no tienen no son así como todas serias, o no son la foto del título, no son las del certificado en blanco y negro, donde nos estamos todas peinadas así sin un cabellito, ¿no? Que se nos salga. No, no, no. Son fotos ahora como mucho más permisivas, ahora son mucho más reales, puedes estar sonriendo, puedes estar de frente. Lo único que sí, pues trata de no salir con el vaso, con la copa, que no sé, que estás cortando el vestido de novia de al lado, que no, simplemente una foto tuya, con un fondo blanco, con un fondo rosa, con un fondo, el que tú elijas, pero que se vea lo más natural posible. Había una manita levantada, Ernesto Alcántara, me parece. Sí, muy buenas tardes. Listo, buenas tardes. Duda, con respecto a, por ejemplo, en mi caso, yo he tenido una trayectoria más académica que haber desarrollado una trayectoria más laboral. ¿Cómo puedo defenderme para buscar un trabajo? En la trayectoria académica, ¿sería como tipo proyectos o investigaciones? Así es. Ok, si quieres, ahorita nos vamos a ir a justo el siguiente punto, que son los proyectos importantes. Vamos a incluir ahí las tesis y los proyectos de investigación. ¿Sale? Muchas gracias. No, de nada. Entonces, bueno, ya vamos con los datos de contacto. La fotografía, ya vimos algunos ejemplos, ¿no? Vimos el ejemplo de alguien que es mucho más grande, como Héctor, que ya es un señor que tiene 20 años de experiencia, y alguien como Areli, que es muy joven, casi como ustedes, y entonces, bueno, pues también no se disfraza, ¿no? Simplemente sale con una foto donde está peinada, si uso lentes, pues me tomo una foto con los lentes, y tengo un fondo con mucho más juvenil, ¿no? No pongo, yo sí les digo, no se disfracen, o sea, salvo que si quieras entrar a un despacho de abogados o a una de estas compañías Big Four, que son de como Price o estas compañías, bueno, pues ponte un traje si es que realmente quieres hacerlo, pero si no, te puedes tomar una foto con una camisa y ya. Yo les sugiero que no exageremos en tema de maquillajes, que no exageremos en tema de accesorios. La foto es únicamente para que nos identifiquen y que les haga sentido que la persona que llega a la entrevista o que se conecta en Zoom sea la misma, ¿no? A mí me ha pasado gente que
hoy que ya tiene 40, 50 años y que tiene la foto de cuando tenía 20, o la gente que pone la foto de hace 20 kilos, o que pone la foto actual pero con 20,000 contornos de maquillaje y ya cuando está en el Zoom pues ya se ve diferente. Entonces creo que no, nada más no nos disfracemos y no caigamos en cosas que no son adecuadas, porque ya desde ahí te está hablando de un tema de autoestima, ¿no? Entonces, bueno, por ahí una foto lo más casual. La escolaridad, ya hablamos, o sea, pues en la universidad, en la carrera, si vale la pena, como hay casos como comenta Ernesto, ahorita lo vamos a ver, si creo que vale la pena incluir mi promedio, lo incluyo. Y el servicio social. Hasta ahí vamos bien. Después nos vamos al tema de proyectos importantes. Justo, ahora yo he estado, justo revisé tengo una posición de finanzas, donde realmente me piden 2, 3 años de experiencia. Pero sí me piden a alguien que ya haya hecho proyectos, ¿no? En la parte de levantamientos de capital, capital de riesgo, etcétera. Preferentemente que tenga una maestría, que haya hecho otros estudios, o sea, sí me piden a alguien que tenga mucha más experiencia, digamos, teórica, mucho más conocimientos, ¿no? Porque es una posición junior, pero sí requieren a alguien que sí haya hecho proyectos interesantes de tesis, etcétera. Hay un apartado que le podemos colocar, si es que, o sea, todo esto va a ser siempre y cuando nos haga sentido. O sea, si yo no hice ningún proyecto importante, pues no pasa nada, ¿no? A lo mejor hice un muy buen servicio social, o a lo mejor ya hice unas prácticas, o trabajaba, o sea, lo voy a ir compensando, o sea, no voy a encajar en todos. Si tú encajas en todos, pues está padrísimo, ¿no? Pero bueno, entonces la parte de los proyectos importantes. Si durante mi estancia en la universidad, durante toda mi trayectoria en la universidad, hice proyectos importantes de investigación, hoy estoy en robótica y entonces desarrollé este proyecto, desarrollé esto, pues los voy a empezar a colocar, ¿no? Pero siempre y cuando hayas participado, te lo sepas todo completo de cómo fue, para que cuando te hagan la pregunta en la entrevista, no te quedes así de, bueno, no era yo, o sea, yo era el que hacía los textos, y no. O sea, son cosas que nosotros realmente hicimos, cosas en las que participamos, que conocemos el funcionamiento, ¿no? Esa es la parte que nosotros debemos incluirlas. Si tengo aquí, hice un proyecto muy interesante de tesis, o hice una tesis muy interesante que para mí tiene que ver mucho con mi carrera y que genera o que agrega valor o que impacta, lo puedo colocar. Y entonces quizá no tengo experiencia profesional, pero me están llamando porque les llamó la atención mi proyecto de tesis, y es de lo que me van a preguntar, no me van a preguntar de lo que no sé. Y entonces en eso tendrás que transmitir los conocimientos, cómo lo hiciste, cómo fue tu investigación, cuáles fueron tus hallazgos, cuáles son los resultados. O sea, esa es la parte que tú vas a ver en entrevista, y eso ya lo vas a poder transmitir. Pero en el currículum lo tienes que incluir. Todas aquellas investigaciones, proyectos, desarrollos e incluso la tesis que te parezca interesante, aquí lo vas a incluir en tus proyectos importantes. Entonces, tenemos un apartado que le llamamos proyectos importantes, ¿no? Y por último nos vamos al tema de la experiencia profesional. O sea, posiblemente hay quien se vaya datos de contacto, fotografía, escolaridad y experiencia. O hay quien diga datos de contacto, fotografía, escolaridad y servicio social. Y ahí se acaba su currículum, no pasa nada, ¿no? O sea, no tenemos que llenar hojas y hojas, porque además hoy nadie lee un currículum de más de 2 hojas de alguien que tiene 10 años o 15 de experiencia. Si nosotros estamos egresando, tenemos escaso un año de que estamos buscando trabajo, pues no vamos a llenar 2 hojas, ¿no? Entonces, bueno, la parte de la experiencia profesional, ¿qué experiencia tengo? Aquí vale la pena dividirla. O sea, si yo durante la carrera, como les decía, trabajé para pagarme la carrera, ¿no? O sea, yo quería ser ingeniero mecánico y todo el tiempo trabajé. Yo me acuerdo de alguien que conocí, ¿no? Que estaba estudiando ingeniería en sistemas y que todo el tiempo trabajó en unos cines, ¿no? Y él era el operador de los cines y se hizo gerente en una de cines, y así fue creciendo, pero él estaba desde la dulcería y conoció toda la operación de los cines. Ahí vale la pena que lo incluyas. ¿Por qué? Porque te va, o sea,
seguramente en esa experiencia desarrollaste algunas otras habilidades que hoy son importantes, ¿no? Seguramente, pues, tuviste la habilidad de la atención al cliente, la parte de ventas, trabajo en equipo, ¿no? Servicio de urgencia, o sea, desarrollaste otras habilidades que no necesariamente tenían que ver con la parte de los conocimientos de ingeniería mecánica, ¿no? Pero sí debemos de alguna manera agregarlo porque nos da valor, porque también nos vende como candidatos. No es lo mismo el esfuerzo que tuvo que hacer una persona para pagar una licenciatura para quien tuvo la fortuna de no hacerlo, ¿no? Y no quiere decir que esté mal ninguna de las dos, no. Simplemente tuviste la ventaja de empezar a trabajar más joven y aprender o desarrollar otras competencias que seguramente pues otros de tus compañeros las van a desarrollar o en casa o en la universidad o en el servicio social o una vez que egresen de la carrera. Pero sí es importante que tú las vendas. Entonces, oye, todos los años me iba de intercambio, yo conocí a una chica, entrevisté a una chica de marketing, me acuerdo que me llamó mucho la atención porque todos los años se iba a trabajar en los veranos a Disney, ¿no? Tenía familia allá y entonces se iba y se la pasaba muy bien y me platicó de todas sus experiencias justo allá en Estados Unidos, ¿no? Y aparte perfeccionaba el inglés y, qué padre, ¿no? Pero no tiene nada que ver con la parte de marketing ahora que hace, sí, no, pero de alguna manera le sirvió para perfeccionar el tema del inglés, para trabajar otras competencias y entonces en ese momento vende, esa historia vende, ¿no? Si estuve haciendo prácticas como trainee, me contrataron en una compañía y, pues voy a colocar que estuve en una empresa, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, en Vic, las plumas, y de ahí estuve como trainee de recursos humanos, y entonces, ¿cuáles eran las actividades más importantes que realicé como trainee? Y ya. ¿Por qué terminaste el servicio? ¿Por qué terminó el contrato? Bueno, pues de alguna manera vino el tema de pandemia o era de manera inicial por 6 meses y después de ahí ya no hubo oportunidad de renovar el contrato. Ok, no pasa nada. Cuentas de tu experiencia, ¿no? Hay a quienes muchas veces de ahí ya los contratan y ya se siguen en su carrera, en su desarrollo profesional, ¿no? Pero bueno, si no es el caso, pues colocas la parte de tu experiencia. Todo aquello siempre enfocado en cómo te sirvió, qué aprendiste, qué te dejó hacia la parte positiva, ¿no? En el tema de que me preguntan de los proyectos, pues sí, colocas el nombre del proyecto y ya lo desarrollas. Y en la parte de la experiencia es importante colocar el puesto, pero sí es, o sea, pues era becario, bueno, pues becario y ya le pones recursos humanos, becario, finanzas, becario del área en la que estuviste. Y nos vamos igual que en el servicio social. Las actividades más importantes que realizaste en esa, digamos, en ese puesto, ¿no? Y que mayor valor generen a tu currículum y a tu experiencia profesional. No todo lo que hacemos, hay muchas cosas que son operativas, ¿no? Y que las tenemos que hacer, o sea, no nos vamos a librar de ellas, pero no necesariamente nos generan valor o nos generan un aprendizaje, ¿no? Entonces, esas no las vamos a colocar las más importantes. Oye, pues yo estaba recién egresada y me acuerdo, en mi caso, ¿no? Después hice prácticas en Manpower, ¿no? En el corporativo de Manpower, y empecé a trabajar en un proyecto súper interesante con una consultora de clima laboral, y después empecé a entrevistar, ¿no? Y yo entrevistaba a los becarios que iban a llegar, y la verdad es que para mí fue algo muy bueno porque me estaban dando la oportunidad, yo todavía no terminaba la carrera, y empezaba a entrevistar, a hacer algunas entrevistas para los becarios, aplicar pruebas psicométricas, así ya les digo, participé en este proyecto que era muy importante en ese tiempo para Manpower y estuve con esta consultora, ¿no? En temas de clima y la verdad es que entonces todo eso lo vas vendiendo y era mientras estaba estudiando, ¿no? Entonces, vamos a ir armando esta historia. Ahora, no he trabajado, o sea, yo estuve pagándome la carrera en los cines, regresamos a la historia que les cuento, en los cines, y no he buscado trabajo, ya egresé como ingeniero en sistemas, pero seguía en los cines, y ahorita ya quiero, pues, de alguna manera empezar mi carrera. Ok, perfecto. Pones tu experiencia en los cines, y que estás buscando trabajo como, becario, como trainee, como en la parte de sistemas, ¿no? Es muy importante que ustedes tengan claro qué puesto es el que quieren, qué área es la que quieren, o sea,
que se postulen para eso, ¿no? O sea, me interesa mercadotecnia en una compañía de consumo. Bueno, pues entonces me voy a enfocar a estas compañías de consumo. Y estaba viendo yo el otro día en la página de Facebook de Nestlé que ahí había una convocatoria para trainees, ¿no? Entonces, quiero estas compañías de consumo masivo, o sea, me interesa dulces, chocolates, carnes frías, plumas, ¿no? Juguetes, me interesa la parte de mercadotecnia. Me interesa trabajar en una planta de manufactura, ¿no? Y me interesa moldes de inyección de plástico. Bueno, pues ¿cuáles son las plantas más importantes de moldes de inyección? Y entonces las empiezo a seguir, ya tengo mi currículum listo, ya tengo, vamos a hablar después de las redes sociales, y, o sea, es toda una estrategia. Aquí el paso 1 es tener el currículum listo. ¿Por qué? Pues porque posiblemente mañana me encuentre a alguien que trabaja en una compañía que a mí me interesa o que pudiera ser interesante y me va a pedir mi currículum y yo ya lo debo de tener listo, ya lo debo de tener, la foto, todo casi, hay gente que lo trae, hay gente que está buscando trabajo y me encantó apenas que fui a desayunar con una persona y me dijo, oye, te mando el currículum de mi esposo, no sé, yo sí, a ver, te lo mando ahorita por WhatsApp, sí, o sea, ya lo traigo, ya está listo. Y yo dije, wow, está padrísimo, ¿no? O sea, ya lo tienen listo por si se ofrece o por si sale una oportunidad. Así ustedes, o sea, ya lo deben de tener. El tema del currículum ya no debe ser. Le voy a dedicar un día, le voy a dedicar 2 días, pero ya lo dejo súper bien. Y entonces sigo los demás pasos de mi estrategia de búsqueda, ¿no? A mí aquí me gustaría hacer una pausa para saber si hay algunas dudas específicas en tema de currículum que ustedes tengan y que quieran que platiquemos. Tenemos escasos, pues prácticamente 5 minutos para poder platicar el tema de currículum. Si es que tienen algunas dudas, ¿no? ¿Cuáles serían los datos o información que les restarían valor a un CV de un recién egresado, o por lo cual te podrían descartar siendo que calificas para la vacante? ¿Qué es lo que te podría descartar? Una mala foto, una foto que no transmita una buena imagen, faltas de ortografía a un becario o a la persona que sea, que esté todo escrito en mayúsculas, ¿no? También te pueden descartar. Que venga información que no genere valor. A mí el tema, la parte, siempre les digo, el tema de los apartados de los hobbies, pues no me interesa, ¿no? O sea, eso lo podemos platicar en la entrevista, pero a mí los hobbies, eso no me agrega valor en un currículum. No hablamos de los idiomas y creo que es importante. En la parte del idioma, se me olvidó, pero ahorita lo platicamos. Después de la escolaridad es importante que coloquen el idioma. Si es que lo hablan, o sea, si no hablan el idioma, no hablan inglés, ¿no? No lo colocamos. O sea, no necesitas poner inglés básico, ¿no? Pues no lo hablo, ni tengo que poner español nativo si soy mexicano. O sea, no coloco ese apartado. A mí me queda muy claro que en un currículum cuando no viene el inglés, pues es porque no lo hablas, ¿no? Me ha tocado sorpresas de que me mandan el currículum y, oye, ¿hablas inglés? Sí, perdón, soy bilingüe, pero no, bueno, pero son los menos. Entonces, si hablo inglés, ¿no? Entendamos esta parte, ¿eh? Solo si lo hablo, intermedio o avanzado, ¿no? Y lo hablo, o sea, de nada sirve que lectura 80%, escritura 70% y hablado 30%. No me sirve. Eso no es importante. ¿Por qué? Porque en una entrevista me van a hacer la entrevista en inglés, porque si me están pidiendo el inglés es porque voy a tener una conferencia con algunos, por ejemplo, a mí, en mi caso ahorita, ¿no? Porque voy a hacer unas búsquedas en Brasil y porque tengo que hablar inglés, porque no hablo portugués, ¿no? Entonces, porque vas a contestar unos mails o porque vas a entrar como becario al área de manufactura y te requieren el inglés porque el director de la planta es americano. O sea, si te lo están pidiendo es para que sea hablado, ¿no? Si no me siento con la confianza de decir, no, la verdad es que no lo tengo ni intermedio, o sea, me llaman y no sé recibir una llamada telefónica. Ese sería, digamos, vamos a poner, ese sería el estándar, o sea, un inglés intermedio es alguien que puede entablar una conversación telefónica y entender qué es lo que le están solicitando. Si no es ese mi estándar, entonces no lo tengo. Ya posteriormente cada uno de nosotros sabrá cuál es el área de oportunidad que tiene que trabajar, pero entonces solo voy a colocar el inglés intermedio o avanzado en la parte de conversacional, ¿no? Si hay quienes tienen otros idiomas y también, o sea, de nada sirve español avanzado, inglés avanzado, portugués básico, quitamos el portugués, francés básico, lo quitamos, o sea, si es básico no sirve, ¿no? Solo nos interesa la parte que son los idiomas que podemos
hablar, que sería a partir del intermedio. El español no es relevante que lo agregues, porque no es, digamos que es algo obvio, ¿no? Entonces ya tenemos toda esta información. Si nuestra posición para la cual nos postulamos pide inglés, sería un tema que nos pudieran descartar si no tenemos el inglés avanzado, si no lo tenemos, si en nuestro currículum no lo omitimos, pues porque se entiende que no lo hablo, ¿no? Eso sería algunos de los temas por los cuales nos pueden descartar. Y no es que esté mal, ¿no? O sea, yo siempre les digo a los candidatos, el que tú lo hables o no es una habilidad que tienes o que no la tienes. La puedes desarrollar, sí. Pero hoy, si mi vacante es con inglés y tú no lo tienes, no te postules. ¿Por qué? Pues porque no te van a contratar, porque por algo el requerimiento es gente que tenga inglés. Y que lo único que va a pasar es que te empiezas a generar frustraciones tú, ¿no? Porque no me llaman, porque me descartaron, porque... No, pues sí, desde el principio decía que era con inglés, ¿no? O es que decía que era hombre, ¿no? Y entonces yo lo mandé pues a ver si pegaba porque era mujer, que pues no, posiblemente es hombre porque tiene que rolar turnos o es para el tercer turno y no quieren mujeres. Y no pasa nada, no te frustres, no entres en ideas de feminismo, machismo, no, simplemente la compañía está decidiendo que requiere hombres por el tipo de trabajo, por el horario, así es, ¿no? Entonces sí creo que nos tenemos que ir más a puestos que nos hagan sentido, que vayan mucho más de la mano con lo que hoy nosotros como profesionistas podemos ofrecer. Eso sería. Tengo inglés avanzado, es necesario contar con alguna certificación. Si tienes el inglés avanzado y tienes alguna certificación, está increíble. Si no tienes ninguna certificación porque dices, ay, lo llevé desde la primaria y todo el tiempo le he hablado y no tengo tema, o sea, soy bilingüe, y no he hecho ningún TOEIC ni un TOEFL, nada, bueno, pues entonces te puedes meter a la página de OCC. Y en la página de OCC aparece, va subiendo tu currículum y tienes dos opciones padrísimas. Una, hacer tu test psicométrico, que es muy bueno, el PDA. Y por otro lado, hacer la evaluación en inglés. Y ahí te aparece un puntaje. En tu currículum va a aparecer un puntaje. Y entonces ese puntaje es el que puedes colocar en tu evaluación de Cambridge, que es la que hace OCC, ¿no? Y es un buen rango, o sea, si no quiero pagar hoy una certificación, bueno, pues hago eso de forma gratuita. Eso es lo que podemos colocar. Pero creo que nada más sería eso, ¿no? ¿Por qué otra cosa nos pueden descartar? Pues creo que por temas como más de actitud, como temas más de competencia. Y no es descartar, lo que nosotros tenemos que entender un poco es el proceso. O sea, si yo tengo una vacante o tengo dos o tengo tres como ingenieros recién egresados y posiblemente se postulen 200, pues voy a llamar a los que hagan mucho más o los que hagan mucho más fit con el perfil, o sea, es decir, me están pidiendo ingenieros mecánicos que tengan que tengan título, ¿no? O sea, que estén titulados, ya es un filtro, ¿no? O sea, que no sean pasantes, que estén titulados. Ah, bueno, pues ya ahí descarté 20, ya me quedan 80, ¿no? Oye, que tengan inglés, pues ya descarté otros 20, ya me quedan 60, ¿no? Que tengan por lo menos un año de experiencia. Oye, pues no, van recién egresados, pero pues no tienen experiencia. Bueno, aquí tengo 5 que sí tienen experiencia y tengo 4 o 5 que trabajaron en un proyecto interesante o que hicieron prácticas profesionales en tal o que hicieron un buen servicio social en una planta. Entonces, yo los coloco, ¿no? Y entonces ya descarté a todos los que de plano sí no hicieron ni un servicio social relevante, no trabajaron nunca, los que, oye, pero ¿sabes qué? No trabajó nunca, no hizo ningún servicio social interesante. Oye, pero la tesis se ve súper bien, ¿no? Hizo 2, 3 proyectos en la universidad, claro, no trabajó en ningún lado, pero hizo 3 proyectos súper interesantes. Se lo voy a enviar a mi cliente, ¿no? Seguramente tiene habilidades que podrían de gran valor. Ah, ok, pero entonces ya lo vendimos, o sea, no cuento con una, pero tengo otra, ¿no? Y entonces, de alguna manera eso hace que no nos descarten porque pues únicamente viene nuestro nombre, la foto y el título de la universidad y ya, ¿no? Sino que vamos a tratar de vestir nuestro currículum con las cosas positivas que sí tengamos, ¿no? Sí, puedes colocar tus proyectos de investigación en proyectos importantes, en proyectos importantes. No lo coloquemos como experiencia, porque pues creo que
se puede confundir el reclutador, ¿no? A menos de que, oye, estoy trabajando en este protocolo de investigación, me están pagando y mi función es hacer esto. Ah, bueno, sí, es una experiencia profesional, o sea, sí me están pagando. Si no, no es, estoy haciendo un proyecto de investigación y me voy al apartado de proyectos importantes o proyectos especiales o no, o proyectos académicos, como tú le quieras llamar, pero que cuando leas tu currículum tenga sentido. Esa es la idea, que tú digas, no, pues este currículum sí quedó súper bien y me van a llamar, pues me van a llamar para la entrevista, ¿no? Ahora, ¿quién me va a llamar? ¿Quién va a leer mi currículum? Únicamente los reclutadores de compañías y algunas bolsas de empleo. No nos desgastemos enviándolo a cual director, a cual general manager, a headhunters. ¿Por qué? Pues porque no es que yo no quiera, sino que al final a mí, o sea, un headhunter, para los que no conocen cómo funciona, hay una vacante en una compañía y entonces se la dan a un headhunter únicamente cuando la posición o es muy compleja, o su área de staff está saturada, o es confidencial y no quieren que nadie se entere de que va a haber un cambio. Entonces es por eso que las compañías deciden contratar a un headhunter, pero un headhunter me va a cobrar por hacerme esa búsqueda, ¿no? Y no necesariamente cobra, pues, barato. Entonces, las posiciones, digamos que de ciertos niveles, no son rentables pagárselas a un headhunter. Un headhunter hace búsquedas mucho más finas, mucho más especializadas, ¿no? Entonces, no es que esté mal que me mandes a mí tu currículum, no, sino que difícilmente yo te puedo ayudar porque no me asignan posiciones de recién egresado. Yo te estoy hablando desde mi experiencia, ¿por qué? Pues porque 5 años antes hice otras búsquedas y trabajé en Manpower y entrevistaba becarios y trabajé en laboratorios Baxter y entrevistaba becarios, practicantes y gente pues recién egresada, ¿no? Ingenieros, químicos para la planta, para ventas, para muchas cosas, pero desde esa experiencia te estoy platicando, pero yo como headhunter hoy no tengo esas posiciones, ¿no? Lo único que puedo ayudar es decirte cómo funciona el mercado para que cuando vayas a una compañía, cuando vayas con un reclutador o cuando vayas con un reclutador de una agencia de colocación como Manpower, Kelly, Adecco, pues sepas cómo funciona o cómo es el proceso. Pero creo que la parte 1 que debemos de hacer, la parte más importante es nuestro currículum. Tiene que ser muy llamativo, atractivo y con contenido de valor. Esa sería la recomendación. Nosotros vamos a hacer un taller, yo les quiero invitar, vamos a hacer un taller la semana, ¿qué día quedó, Are? Bueno, ahorita les confirmamos, se los vamos a mandar a su correo. Vamos a hacer un taller de 4 horas donde vamos a platicar del tema de currículum, del tema de bolsas de empleo, o sea, en qué bolsas de empleo voy a estar, como este tip de OCC de, hoy hago el test, hago mi evaluación de inglés y veo qué porcentaje tengo, qué bolsas de empleo puedo tener, cómo le voy a mandar mi información a alguien de una empresa, o sea, le mando una carta, le mando mi currículum, le mando mi brochure, qué es lo que debo de mandar a una compañía. ¿Cómo puedo manejar mi entrevista, no? O sea, ¿cómo me puedo vender bien en mi entrevista? ¿Cómo armo una historia profesional si tengo 1 año de experiencia o nunca he trabajado? ¿Cómo puedo vender mis competencias? Porque seguramente las tienes. El hecho de que no tengas experiencia profesional no quiere decir que no tengas esas competencias. Entonces, de eso se trata el taller. Nosotros la verdad es que lo hacemos con muchas ganas de ayudarles, con muchas ganas de orientarles, porque creo que muchas veces nos pasa a todos cuando estamos arrancando la carrera o estamos egresando de la carrera, pues que no sabemos a veces a dónde ir y a ustedes pues todavía con el tema de pandemia. Entonces, bueno, esa es la idea. Les van a mandar la información. El costo es de verdad mínimo, o sea, no son, creo que son 600, 700 pesos por las 4 horas. Entonces, espero que les interese. Les mandamos la información del taller y me gustaría saber si hay alguien que se quedó con alguna duda o alguien tiene alguna última pregunta. ¿En qué parte los softwares, Isaac? ¿Sí? Sí, esa merita. Dímela para no leerla, ya te escucho. Sí, ¿en qué parte de nuestro currículum deberíamos de integrar los softwares que manejamos? En la parte de abajo, por ejemplo, otras habilidades, o le ponemos un apartado de otros conocimientos y ahí ya colocamos los software, algunas certificaciones, ¿no? De acuerdo a nuestra carrera, o sea, todo aquello que consideramos que es complementario, vienen temas de software, vienen temas de
por ejemplo, algunas certificaciones. O sea, no sé, ¿tú eres ingeniero? Sí. Ok, bueno, pues ahí le tienes que colocar otros conocimientos y ya colocas toda esa parte. Yo les diría que traten de hacerlo todo en una hoja, pero que quede bien. Si ustedes se inscriben al taller y hacen su currículum, vamos a tener revisiones específicas de casos, vamos a revisar currículums, entonces creo que vale la pena que puedan trabajar en eso. Vamos a trabajar en el tema de las cartas, en temas de las estrategias de búsquedas, o sea, está muy interesante. La verdad es que pues 45 minutos, una hora no nos alcanza, es por eso que vamos a hacer este taller mucho más completo de 4 horas y media prox, para les dar toda esta información y que puedan de alguna manera poderse contratar lo antes posible. Yo les agradezco mucho. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿No? Bueno, pues yo les agradezco mucho, les deseo mucho éxito en su búsqueda, les estaremos enviando la información y espero pronto poderlos ver en el taller, ¿no? Que es específicamente para recién egresados y trainees, y bueno, pues que tengan mucho éxito.